14 minutos pasan de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Abrimos nuestro análisis, nuestra reunión de primera hora, hoy con Alfonso Tezanos, presidente de CDCAM. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, Arturo. Buenos días. Fríos, pero buenos días. Fríos, me han dicho. ¿Has venido en moto o no? No, la moto la tengo ahora mismo con vaselina y guardadita en aceite. Bien guardadita, hasta ¿no? la primavera. Bueno, eso está bien, eso está bien. Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, asesor de empresas. Muy buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Usted, que es más señorito andaluz, me imagino que habrá venido en coche directo. Pues mira, me das la ocasión para contar un secreto, Arturo. Yo no soy nada de coches ni de motos. O sea, no soy nada motorizado. A mí me gusta el metro. El metro, directamente. A mí me gusta el metro, sí. De hecho, yo tengo grandes anécdotas del metro y del cercanías. O sea, yo no... El cercanías es un mundo distinto. Sí, pero no te creas, yo aprovecho el metro y el tren para leer, y entonces va a ser muy raro que me veas a mí así conduciendo y esto. Más que conduciendo, que me veas a mí en coche. En coche. Sí, porque a mí lo de conducir no va conmigo. Ramón Zárate, socio director de Zárate AFI. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Arturo. Y usted, con el frío que trae encima, lo menos ha tenido que venir andando. Yo con bufanda, no me la he quitado hoy. ¿Ha venido corriendo? ¿Ha venido haciendo footing? Ha venido haciendo footing. Claro, soy muy mayor, yo vengo en coche, es decir, tardo poquito y rapidito por las mañanas. Eso sí, para contaminar bien. Mis 50-60 céntimos le pago peaje al ayuntamiento para estar con ustedes y ¿por qué no me pongan una multa? Porque si no me la ponen todos los días. Y los impuestos del ayuntamiento, los impuestos de la gasolina también, Zárate. Bueno, pero eso es por estar aparcado. No. Eso es otra cosa. Los impuestos de la gasolina hablaremos después largo y tendido, que nos visitará a eso de las 9 menos 20 Javier Bru, el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Así que hablaremos largo y tendido sobre la gasolina. El caso, señores, es que esta madrugada hemos tenido ese acuerdo sobre el supervisor bancario. Parece que está hecho a imagen y semejanza de la Unión Europea. Va a analizar aquellas entidades cuyos activos superen 30.000 millones de euros o el 20% del PIB del país, es decir, más o menos unas 200 entidades. Se quedan al margen todas las pequeñas. Aquellos países que no estén en la zona euro lo tendrán como carácter opcional. Y bueno, no sé a ustedes qué les parece, Zárate. Bueno, pues que todas las prisas que teníamos el año pasado, porque hubiera un supervisor único, simplemente era porque nos dieran el dinero. Como ya ha llegado, pues tampoco hemos peleado demasiado el tema. Es decir, al final la foto fija del sistema financiero español la conoce el último diputado y el último parlamentario europeo. La foto fija del resto del sistema europeo financiero se desconoce y se desconocerá en el futuro. Es decir, se han plegado, como bien has apuntado, Arturo, al final otros tipos de intereses, con lo cual se van a supervisar, pues no creo que ni la 10ª parte de las entidades financieras de teniendo en cuenta que hay 6.000 y se van a supervisar 200. Por eso te digo, entonces tampoco hemos peleado mucho en ello, porque nosotros al final lo que había interés, creo que es un error, pero bueno, porque si se parte ahora de un escenario perfecto e idílico de que todo va funcionando, en principio, como vamos logrando financiación, pues lo que antes había muchas prisas, antes de verano, en supervisor bancario único, en rescates, dice, ahora ya no hay rescate, ya depende, supervisor bancario único depende, todo depende, porque todo va bien. Yo creo que volverán a la vuelta del año que viene, que está a la vuelta de 20 días, volverán las tensiones y volverán otra vez, veremos el error de no haber acelerado los procesos, ¿no? Ricardo. Fíjate, además, Arturo, que hay una variable que no es solo económica, sino que es política. O sea, en el fondo es una supervisión que, por supuesto, se hace sobre criterios técnicos, pero no solo sobre criterios técnicos. De hecho, Alemania ha dejado fuera de la supervisión sus propias cajas, por ejemplo. Fíjate que hay otro elemento interesante, y es que en la Unión Europea sí que se están configurando dos mundos bancarios distintos. O sea, por un lado, el mundo británico y la City y las entidades financieras británicas, cuyo negocio, además, esto suena tópico, pero bueno, en el caso del Reino Unido, quienes hayan podido trabajar allí lo habrán podido comprobar, es verdaderamente global. Es decir, la City tiene su propio sistema de funcionamiento, las entidades bancarias británicas también. Y luego, por otro lado, el sistema continental, donde claramente manda Alemania. Yo estoy de acuerdo con Zárate, yo creo que es un error no dar las batallas por la supervisión como se tienen que dar. Primero, es verdad que son pocas las entidades que se van a supervisar. Segundo, claro, da la impresión de que se ha hecho grabar o se ha hecho gravitar sobre los hombros de España dos nacionalizaciones más que casi no estaban en la lista, ¿no? Dos nacionalizaciones más, te refieres a la de Banco Mare Nostrum y también a la de CEIS, que parece que ahora la Unión Europea nos va a decir, bueno, pues que como ya reciben ayuda pública, pues que ahora no, que ahora directamente, a tocateja, directamente desde el FRAP. Bueno, Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿me equivoco yo
o al final el dinero que nos han endosado, creo que ayer, ¿no? Ayer por la mañana, ¿no? Sí, antes de ayer. Antes de ayer. Al final, resulta que el dinero al final entró al Banco de España directamente, ¿no? Por lo tanto, aquella famosa duda que había o discusión que había de si el deudor al final iba a ser el Estado español o iban a ser las entidades financieras, al final, es decir, el dinero se presta directamente al Estado español, entiendo, ¿no? Por lo tanto, es decir, aquella decisión que decía, no, si nosotros no vamos a pedir dinero, si el dinero va directamente a los bancos, bueno, pero si eso no se paga, es decir, la pregunta la hago yo como ciudadano, si eso no se paga o eso no se devuelve como Dios manda, eso al final, ¿quién asume esa responsabilidad? ¿La asumen los bancos que están intervenidos o lo asume el Estado con todos sus ciudadanos? Sí, porque ya estamos tan aburridos de ver como todas las meteduras de pata de todos los gestores financieros de estos últimos años, pues resulta que al final la terminan pagando todos los ciudadanos españoles, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? En fin, yo no sé si esto es una duda que la estoy haciendo aquí y veo que no sé si es procedente hacerla o no es procedente hacerla, no sé si era de esto de lo que tú querías hablar o no querías hablar, pero lo cierto es que eso es así. Y con respecto a la intervención, bueno, pues al final no sé si se vendrán 20 hombres de negro o solo vendrá uno, no lo sé, pero lo que está claro es que vengan los que vengan, pues intervenidos estamos, ¿no? De una u otra manera. Y lo que más mejoró va, y creo que lo has dicho tú, Ricardo, ¿verdad?, que al final todo el mundo sabe lo que tenemos en nuestra casa y sin embargo nosotros no sabemos lo que pasa en casa de los demás. Es decir, la foto fija de España la tiene todo el mundo y nosotros no tenemos foto fija de nadie. Ese, yo creo que exacto, es que el balance está a disposición, vamos, prácticamente de quien quiera, desde que vienen los auditores estos famosos, le llamaban el Oliver y Benji, decían Oliver y Whitman y tal, estos que vinieron, al final la foto fija la tiene cualquiera a su disposición del Banco de España. La foto fija del resto de los bancos europeos la sabe quien le interese saberla, o sea, es decir, quien se la dé la información, que es nadie, es decir, pero España yo creo que ahí, pues como lo que le interesaba, yo creo que absurdamente, porque al final o hay una unión, lo que estaba hablando un poco Ricardo, es decir, o al final hay una unión política realmente y se hacen esfuerzos, o esto volverá a surgir, esto no está solucionado, es decir, la pelota lo que se ha hecho es dar una patada hacia adelante y crecerá y se reproducirá, es decir, pero esto no lo ponga en duda a nadie, es decir, pero como nos ha llegado el dinero, es decir, es como dame pan y dime tonta, es decir, de alguna manera el gobierno ha dicho, bueno, a mí me ha llegado lo que me quería llegar, el dinero, y trago y transijo con todo, dice, bien, y Alemania ha dicho, yo bien, te lo doy a cambio de que tampoco, porque tengo elecciones y tampoco voy a meterme aquí, porque tal, el otro, bueno, a mí me interesa, depende, porque yo la cité y tal, bien, bueno, pues bien, y todo esto en el 2014. Es decir, que ni siquiera entra a funcionar con estos mínimos que prácticamente se podrían aprobar para que entrara el primer trimestre del 2013. Dice, no, encima en el 2014. O sea, nos damos un año más para pensárnoslo, cómo va a hacer la cosa. A mí me parece, vamos, un auténtico fracaso. Es un titular político que no tiene ningún contenido económico, ¿no? Es que yo quiero someter a cuestionamiento una verdad de estas comúnmente aceptadas, que es que la unión política necesariamente sea buena. Yo ahora mismo no tengo demasiado claro que el proyecto de la Unión Europea, tal como lo estamos viviendo con la crisis, tenga como única solución una mayor unión política. O sea, el Reino Unido está saliendo adelante precisamente porque no entró en el euro, precisamente porque fue capaz de mantener un pulso en defensa de las entidades financieras y bancarias británicas frente a la Unión Europea. O sea, yo fíjate que sí soy europeísta, yo no me considero euroescéptico, pero creo que esto es una cosa que habrá que verla y habrá que negociarla cuando realmente España esté en una posición de poder negociar por sus intereses nacionales y por sus intereses nacionales económicos, porque es lo que hacen todos en la Unión Europea. O sea, esta idea de que en la Unión Europea todo el mundo te ayuda y todo el mundo te quiere, no es verdad. No es verdad. Yo quiero llamar la atención de los oyentes sobre un artículo que se publica hoy de Schäuble, del ministro de Finanzas alemán, donde se arroga la capacidad de valorar cómo están yendo las cosas y que hace falta un euro más fuerte. Bueno, esto está bien, pero que la Unión Europea va también de legitimidad democrática de los políticos comunitarios, que recordemos que a Durão Barroso no le ha votado nadie, le ha votado un parlamento que sí, que a su vez lo votó la gente, pero que no le ha votado directamente nadie. O sea, hay un déficit democrático, no solo hay problemas de gestión en la Unión Europea, hay que apretar el acelerador de las reformas también en eso. Pero la unión bancaria no es una deuda que tenemos pendiente hace ya un montón de tiempo. Sí, además es que es perdona un momento, pero es un primer paso, Ricardo, es decir, la unión bancaria es un primer paso para decir euro sí, euro no, es decir, implica, es decir, lo que parece ser... Pero es que es una unión bancaria cafeinada la que tenemos. El problema es que no terminamos de decir si lo queremos o no. Estamos de acuerdo, es decir, eso implica ceder soberanía antes o después. Entonces, pero la unión bancaria con un euro, sí o no, es un debate, pues, efectivamente, Inglaterra no lo tiene y lleva su libra por aparte y conducen por la izquierda.
Bien, y dices, el tema es que aquí se ha decidido euro sí y apoyos al euro, dice, y los organismos que supervisen esa moneda única se posponen 1 año y pico. Luego es un absurdo, es decir, no tiene sentido una cosa con la otra, es decir, debemos de acelerar los procesos para defender esa moneda única, y eso implica una unión política, fiscal, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero con democracia, o sea, no con lo que tenemos ahora. Es decir, hay un montón de medidas que se han adoptado en Europa. Mira, te voy a poner el ejemplo que vengo poniendo en los últimos años, que yo creo que es bastante gráfico. Ni al que manda en Grecia, ni al que ha venido mandando en Italia, lo ha votado la gente. Que no, que les han puesto ahí. O sea, yo creo que Berlusconi fue una calamidad para Italia, pero los italianos habían votado a Berlusconi. Y creo que en Grecia ocurrió lo mismo. Pero les han impuesto un gobierno. Entonces, lo que a mí me preocupa es que, y fíjate, insisto, que no soy euroescéptico, que yo creo que hay que profundizar en la Unión Europea, pero dándole voz a los ciudadanos, o sea, dándole voz a la gente que realmente está padeciendo la crisis, no a una estructura orgánica, burocrática, que está tomando decisiones que gravitan sobre los hombros de la gente. Oye, que la gente no ha podido votar sobre qué le parece lo de la nacionalización de los bancos y las cajas, o rescatar bancos. Pero ¿cómo articulas eso? Yo es que, te doy toda la razón. La reflexión que haces es correcta, pero es decir, luego ¿cómo articulas tú el dotar de esos mecanismos democráticos a esos ciudadanos enfadados y cabreados para evitar o impedir que vengan estos señores de negro a decidir o a imponer? Bueno, sí, probablemente lo sabrá y la gente sí, pero los recursos que tiene son la manifestación, el pataleo, el cabreo, el salir a la calle. Eso se ha hecho en Grecia, no tanto en Italia. También yo creo, y ahí sí que voy un poco en la línea de Ricardo, lo que tenemos que hacer es avanzar. Es decir, si queremos más Europa, habrá que avanzar también en la parte más política. Es decir, ceder realmente la soberanía a Bruselas y que, por lo tanto, ese gobierno de Bruselas sea realmente elegido por los ciudadanos. Claro, Arturo, pero tú date cuenta que esas decisiones las tomamos nosotros indirectamente a través de nuestros representantes, que son nuestros políticos. La pregunta es, ¿cuándo nuestros políticos van a tomar esa decisión? Esa es la pregunta. Cuidado, es que ahí el mecanismo comunitario es muy imperfecto. O sea, es verdad que la gente vota y que a su vez después son estos los que eligen a quien se supone que va a gobernar la Unión Europea con una estructura tan compleja como la que tiene. Pero yo creo que esto es una deficiencia. Pero como creo que es una deficiencia que no seamos los ciudadanos los que votamos directamente al presidente del gobierno. O sea, quiero decir que nosotros tenemos que ser realistas. Sí que es cierto. Imaginaos lo diferente que sería si el presidente del Banco Central Europeo o del futuro supervisor tuviera una legitimidad democrática y que nos tuviera que responder ante los ciudadanos, no solamente ante unos políticos como él, que son los que le han puesto. Ya, pero eso no va a ocurrir nunca. Tú lo sabes. Esto se solucionaría para acabar. Perdona. Sí, perdón. No. Se solucionaría fácilmente por el mismo mecanismo que lo crea, es decir, las urnas o de alguna manera las votaciones que se hacen en cada país, debían los ciudadanos decidir quién les vota, pero votan siempre a lo mismo, es decir, que haya carencia de líderes y carencia y exceso de políticos técnicos o que sin contenido ideológico de ningún tipo, que no se limitan nada más que defender su puesto, eso es una realidad para el mundo entero, es decir, en Europa no existen líderes, es decir, en mi opinión, es decir, por supuesto, totalmente discutible. Bueno, ahora mismo no hay líderes. Entonces, líderes la única manera de esto que estás hablando, Ricardo, sería que de alguna manera, la clase que vota, los ciudadanos, votaran nuevas alternativas, o en el peor de los casos, votaran en blanco, y dijeran, los que no valéis, no estáis defendiendo nuestros intereses, porque lo que estáis defendiendo... Pero no se trata de echarle la culpa a los de arriba, es decir, es que tienen que negociar, si no lo saben negociar, si es que no están ni preparados, es una profesión ya la de político. Y además, o sea, no defienden nada porque no están, ni siquiera se lo cuestionan, ellos están cuestionando su puesto de trabajo, punto. Y ya no es solamente eso, es que también habría que cambiar toda la estructura democrática de la Unión Europea, toda la estructura para tener en cuenta el que, claro, ya no supone yo me voy a Bruselas y me tiro allí la semana entera y voy y vengo y ya está, sino que supone también el tener que currárselo, porque oiga, yo tendré que conocer a mis representantes. ¿Qué quiere que le diga yo? Cuando voto al Parlamento de la Unión Europea, a la mitad de la lista no la conozco, a la mitad de la lista. Pero fijaos además en una cosa... Me pasa lo mismo aquí también, ¿eh? Sí. Pero mira, permíteme, Ricardo, un minuto, porque tengo esperando desde hace un rato a Pablo Zalba, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo. Le saludamos y seguimos. Señor Zalba, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya he visto que el debate aquí levanta pasiones. Es intenso, la verdad es que he estado encantado de escucharlo y les voy a decir una cosa, lo que estoy completamente de acuerdo es que tenemos que trabajar en la mejora de la legitimidad democrática de las instituciones europeas. O sea, en eso no puedo estar más de acuerdo. Dicho lo cual, hay instituciones que sí se someten a un control democrático más habitual, como puede ser el Banco Central Europeo. El señor Draghi, yo creo que soy vicepresidente de la Comisión
de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo desde enero o febrero, y yo creo que ha estado mínimo 5 veces en el Parlamento. El lunes que viene vuelve otra vez al Parlamento, con lo cual yo sí que creo que el Parlamento, que es la única institución elegida directamente, representa un poco la soberanía popular, o sin un poco, y por tanto yo creo que esa institución, concretamente el Banco Central Europeo, sí que se somete a un control democrático. Claro, pero por ejemplo, cuando también es cierto que va el presidente del Consejo, el presidente de la Comisión, pero son figuras que supuestamente son los máximos gobernantes, los máximos dirigentes que tenemos, y los ciudadanos no tenemos opción de elegirlo, porque al señor Van Rompuy, le recuerdo que nos guste o no nos guste, salió de un acuerdo entre Francia y Alemania. No le digo que no, yo ya le digo que creo que es la asignatura y el gran reto que tenemos en la Unión Europea, mejorar la legitimidad democrática. Y a mí no me preocupa tanto la elección del señor Van Rompuy o el señor Barroso, que al fin y al cabo han sido elegidos por gobiernos elegidos democráticamente. A mí más me preocupa que decisiones que se toman en el seno de la Comisión Europea, como puede ser las recomendaciones país, que en algunos casos son vinculantes para algunos países, pues no se sometan a ningún control democrático. Eso me preocupa más que la propia y la mera elección de un líder que es elegido al fin y al cabo por un gobierno elegido democráticamente. A mí más me preocupa la legitimidad democrática del día a día, de las decisiones importantísimas que se toman en el seno de la Unión Europea y que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Como por ejemplo la decisión de imponer a Monti en Italia. Bueno, mire usted, es verdad que los italianos, como han dicho ustedes, eligieron y votaron a Berlusconi, pero es verdad que cada una de las decisiones que ha tomado el señor Monti han tenido que ser refrendadas por un parlamento elegido democráticamente, y de hecho en el momento que el señor Monti no ha tenido ese apoyo parlamentario en una medida importante, el señor Monti ha dimitido, con lo cual también tengamos en cuenta y casi se nos viene abajo el chiringuito, permítame que se lo diga, señor Zalba. Casi bueno, entonces habrá que han vuelto las dudas, la prima de respecto. riesgo ha vuelto a subir, han vuelto las dudas sobre el futuro de la moneda única, han vuelto las dudas sobre lo que va a ocurrir en Italia, sobre su futuro político, sobre España. Pero han vuelto las dudas por la incertidumbre que supone que un primer ministro dimita, que haya unas elecciones y que no se vea claro un liderazgo en Italia, no en sí por la dimisión, sino la incertidumbre que conlleva ese hecho. Bueno, es que yo sí querría hacer una observación. ¿Quién controla democráticamente las decisiones políticas del señor Draghi? Mire usted, igualmente que se controlan las decisiones políticas que se toman o se han tomado en el seno del Banco de España. Digo, se han tomado porque... No, bueno, pero hablamos de la Unión Europea. Le digo, pero a ver, no me distraiga el tema. Le hablo de la Unión Europea. Yo le pregunto, el señor Draghi un día hace manifestaciones e insinúa que efectivamente el Banco Central Europeo va a intervenir con la deuda española. Otras veces dice que no, otras veces no sabe, no contesta. ¿Eso a qué político le tengo yo que escribir y decirle, oiga, basta ya de jugar? Porque en el fondo el señor Draghi es italiano. ¿Cree usted que el señor Draghi tiene una agenda política nacional, además de la que pueda tener el Banco Central? Yo no dudo de la imparcialidad del señor Draghi. No quiero dudar de la imparcialidad del señor Draghi. Yo creo el señor Draghi viene a la Comisión de Asuntos Económicos, en la que le podemos preguntar los diputados allí presentes lo que creamos conveniente, y le puedo asegurar que nunca, desde que estoy yo allí, el señor Draghi ha dejado de responder. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con sus respuestas, que a veces lo he estado y en otras ocasiones pues no lo he estado. Pero yo no creo que precisamente el Banco Central Europeo sea la institución más opaca de la Unión Europea. Insisto que hay instituciones donde se puede trabajar, donde se puede avanzar en aras de una mayor legitimidad democrática. Banco Central Europeo, que a partir del marzo de 2014 será el nuevo supervisor bancario. Acuerdo esta madrugada, después de 14 horas de reunión, para que hoy los jefes de Estado y de Gobierno lo refrenden. Ese supervisor bancario que va a estar limitado a tan solo unas 200 entidades aproximadamente de las 6.000. ¿Qué le parece el acuerdo conseguido esta noche? ¿Es histórico, como decía en su cuenta de Twitter el comisario Barnier? Mire usted, yo creo que es un acuerdo importantísimo. Es un acuerdo importantísimo por varios motivos. Primero, porque se da una señal a los ciudadanos y a los mercados de que este es un proceso completamente irreversible. Segundo, porque es algo importante y necesario que en una unión monetaria lleve parejo una unión económica y, en definitiva, política, como decían ustedes. Y este es un paso previo fundamental.
pero absolutamente fundamental. Luego están los matices del acuerdo. Es evidente que un acuerdo entre 27 Estados miembros pues tiene que adaptarse a las realidades de los 27 Estados miembros. Yo no he tenido la oportunidad de leer en detalle el acuerdo, pero es verdad que no se supervisan de forma directa todas las instituciones europeas, pero si no me equivoco, y ya le digo que no con cautela estas declaraciones, la responsabilidad de la supervisión sí que es responsabilidad, para la redundancia, del Banco Central Europeo. Yo insisto, a mí me parece un acuerdo importantísimo. Esto es un paso adelante fundamental y esto hace que las tensiones en el futuro, que las habrá, como decían ustedes, se minimicen. No tengan ninguna duda. Yo creo que... Veremos dígame. Entonces, le iba a preguntar, señor Zalba, una auténtica supervisión sobre, por ejemplo, bancos franceses, bancos alemanes, las cajas alemanas. Lo digo porque, y es algo también que no sé si ha llegado a tiempo de escucharlo, y lo estábamos comentando al principio de la tertulia, decíamos, oiga, es que sobre España hay una foto fija, nos guste o no nos guste, ya se ha desnudado a todo el sistema bancario. Ahora la Unión Europea nos dice, oiga, es que además de las que ya tienen nacionalizadas, tienen ustedes que nacionalizar también a CEIS y tienen ustedes que nacionalizar también a Banco Mare Nostrum, y sin embargo, yo todavía no sé cuál es el estado de situación que tienen las cajas alemanas, por ejemplo, sobre las que hay muchas dudas, los bancos franceses que tienen deuda griega acumulada a punta pala. No sé tampoco cuál es la situación exacta de los bancos griegos o de los bancos italianos. Y mire usted, ¿y eso que es negativo para España? El hecho de que hayamos sido sometidos a una... No, yo no digo que sea negativo para España, al revés, Yo creo que eso le iba a decir, al revés. Yo creo que somos un ejemplo y de hecho le puedo decir que en las últimas semanas, en varios debates que hemos tenido, se ha alabado lo que ha hecho el gobierno español respecto a la transparencia y al striptease que han llamado algunos de nuestro sistema financiero español. Y yo creo que no somos conscientes del ejercicio de responsabilidad que hemos hecho y ahora somos, en este caso, un ejemplo en Europa. Y esto no va a traer más que beneficios a la economía española. No tenga usted ninguna duda. Y yo, claro, ahí sabrán los alemanes lo que quieren hacer con sus sistemas, con sus cajas. Yo le puedo asegurar que creo firmemente que cualquier entidad, por pequeña que sea, puede convertirse en sistémica. Eso se lo aseguro. Dicho lo cual, también tenemos que ser conscientes que marzo de 2014 está a la vuelta de la esquina, y que cambiar la supervisión de un continente, de la primera potencia comercial del mundo, no es sencillo. Eso tenemos que ser conscientes, que una institución como el Banco Central Europeo, que a fecha de hoy solo es responsable de la política monetaria, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad sobre la supervisión bancaria, es evidente que en un tan breve espacio de tiempo ser el responsable de la supervisión directa de 6.000 entidades, pues era un reto cuanto menos difícil, si no imposible. Hombre, de todos no. Tenga en cuenta que el Reino Unido, Suecia y República Checa ya han dicho que ellos no quieren estar. Bueno, disculpe usted, pero me parece que el resto son 6.000 entidades, si no me equivoco. Uh-huh. Pero bueno, ponga usted 5.000. Sí, Le puedo asegurar que no es un reto fácil, con lo cual yo creo que mientras la responsabilidad de la supervisión al final sea del Banco Central Europeo, entonces sí es un acuerdo histórico, le puedo asegurar. ¿Y qué lleva al Reino Unido, por ejemplo, donde tenemos a la City, donde tenemos el punto fuerte de los mercados en Europa, a decir, oiga, yo no quiero estar porque a mí no me interesa, yo prefiero estar al margen? Algo tendrá. Bueno, mire usted, pero el Reino Unido le puedo asegurar que en los debates que hemos tenido en el Parlamento y en la Comisión de Asuntos Económicos estaba francamente preocupado por quedarse fuera de esta supervisión, con lo cual algo bueno tendrá también esta supervisión cuando ha habido también reticencias y grandes debates internos por parte del Reino Unido sobre si adherirse o no adherirse, con lo cual yo lo veo desde el otro punto de vista. Pablo Zalba, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo. Un placer tenerle aquí en primera hora, como siempre. Muchísimas gracias y buenos días a todos los oyentes. Un saludo, hasta luego. Señores, 8 de la mañana, 38 minutos, 7:38 en Canarias. Escuchamos a nuestro arquitecto público y seguimos. Cuatro patas sí, dos patas no. Si han leído Rebelión en la granja de Orwell saben a qué me refiero, al grito de guerra que permite a los cerdos de la granja orwelliana encabezar la revolución contra el orden humano.
Después, los marranos aprenden a caminar como los bípedos y lanzan la proclama 4 patas sí, 2 patas también, hasta que finalmente se acomodan a ser los nuevos Rasputines y terminan invocando justo lo contrario de lo que les hizo liderar la rebelión: 4 patas no, 2 patas sí. Una de nuestras grandes diferencias con la política norteamericana, o más bien anglosajona, es lo que no perdonamos a nuestros dirigentes. Mientras en la Europa civilizada es el lujo y la ostentación, y en los países latinos somos tan torpes de castigar la torpeza, en el mundo anglosajón la mentira es el mayor traspié que puede cometer un dirigente, sobre todo cuando se le pilla con el carrito de los helados y el donde dije digo, digo Diego. Viene lo anterior a cuenta de la luz verde del Parlamento Europeo para tasar las transacciones financieras, a petición de 11 países, España entre ellos. Una medida que hace solo un lustro nuestros dirigentes calificaban de utópica porque provocaría una fuga de capitales. ¿Mentían entonces o mienten ahora? Qué lástima que aquí la mentira sea un mal menor aceptado por la fuerza de los hechos. Primera hora. Con Arturo Criado. Porque existen muchos puntos de vista. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. El precio de los carburantes en las estaciones de servicio volvía a subir la pasada semana justo antes del puente de la Constitución, al contrario que en el conjunto de la zona del euro, en donde la gasolina y el gasóleo se abarataban. Desde el Gobierno parecen tenerlo claro, están empeñados en que este precio tiene que bajar y, de hecho, escuchábamos al ministro de Industria ayer o antes de ayer decir que están preparando cambios legales si el precio no es acorde con lo deseable en un momento de crisis como el actual. Quería saludar a esta hora de la mañana a Javier Bru. Él es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, la primera pregunta yo creo que casi es obligatoria, porque yo creo que ahora mismo, si nos pregunta a cualquiera de nosotros, todavía no, o a cualquiera de los que nos esté escuchando, no sabemos cómo se establece el precio de la gasolina. Es decir, ¿por qué sube de una semana a otra, de repente baja y de repente vuelve a subir? Bueno, buenos días otra vez y agradezco además la oportunidad de poder explicar algunas de estas cuestiones. El precio de la gasolina, desde luego, tiene tres componentes clarísimos, o cuatro diría yo. Evidentemente, el precio de la materia prima. Otra parte tremendamente importante, y luego podemos hablar de porcentajes, es la cuestión impositiva. Y, por último, está la parte, digamos, que supone costes generales y costes de manipulación y de márgenes para tanto mayoristas como minoristas. Además, a eso habría que añadir el efecto que tiene el que normalmente el carburante se cotiza en dólares y entonces siempre hay ahí también un problema derivado del cambio de divisa, tema de reservas estratégicas, en fin, la fijación del precio no es fácil de determinar, oscila muchísimo, cambia muchísimo. Y bueno, es algo que de todas formas lo que sí es cierto es que es a nivel internacional, o sea, no nos lo hemos inventado aquí tampoco. No, evidentemente es a nivel internacional. Sin embargo, evidentemente tenemos por un lado el coste de la materia prima, que es igual para toda Europa, el coste de conversión de la divisa, que es igual para toda Europa. Luego, entonces, el problema lo tenemos que tener en los impuestos y en los costes generales de manipulación y de beneficio para mayoristas y minoristas. Bueno, no es exactamente igual para toda Europa, no, porque depende un poco de los costes de posicionamiento de producto en donde se posicione. O sea, no se puede ser muy simplista en esta cuestión, pero evidentemente luego sí es cierto que la carga impositiva y la parte de márgenes y reservas estratégicas, pues evidentemente digamos que es la variable que puede diferenciar. Por eso se habla de que si se es más caro o no antes de impuestos que en otros países de Europa, aunque el precio de venta público, que esto es una cuestión también tremendamente comprobable. En el mismo cuadro, por ejemplo, que se ha publicado en muchos medios de comunicación, queda meridianamente claro que el precio de venta público, estamos hablando de vigésimo primer país a nivel de Europa, de zona euro. O sea, estamos rodeados de precios más caros en Italia, en Portugal, en Francia, en Inglaterra. Lo que pasa es que el debate está en si es antes o después de impuestos esta cuestión. La carga impositiva es prácticamente casi el 50% del precio. De todas maneras, sí que hemos visto, después de la reunión que mantenía hace unas semanas el Gobierno con las petroleras, en las que les decía, oiga, estamos en un momento complicado, hay que bajar un poco el precio, y hemos visto cómo la gasolina, le hablo del precio de Simplamo 95, que es el que más conozco, pasaba prácticamente del €1,5
y estos días lo estoy viendo a 1,37 en alguna gasolinera. Sí, efectivamente, si cogemos, por ejemplo, le voy a hablar un poco de memoria, pero tengo aquí algún dato que podríamos contrastar perfectamente. Desde finales de agosto, que es cuando marcó techos los precios, tanto diésel como gasolina, hasta prácticamente finales de noviembre, la diferencia de precio, estamos hablando de las antiguas pesetas de 17 y de 27 pesetas, según fuera gasoil o si fuera gasolina. O sea, la bajada es tremenda. Hay un antecedente, o sea, y esto es importante. Yo lo que me gustaría es poner un poquito de serenidad en un momento en el que yo creo que todos estamos muy nerviosos con estas cuestiones, por razones obvias, porque efectivamente el mercado está muy complicado y todos estamos un poquito nerviosos. Hay un precedente. A finales del 99-2000 ya se produjo una situación en la que durante el último trimestre, cuando había que cuadrar los números para poder converger con el euro, durante un trimestre se estuvo vendiendo por debajo de costes en aquel momento. Ese esfuerzo económico, como el que ahora se está produciendo, yo creo que es el resultado de unas negociaciones que todos conocemos que se produjeron entre administración y operadoras para pedir un esfuerzo especial. Y si me permite, alargo el argumento a una cuestión que es, digamos que terrible y que yo creo que tiene un peso específico bárbaro en este momento. En el mes de noviembre, que ha habido esta bajada tremenda, la caída del IPC ha sido de 0,6. Mañana me parece que sale el dato definitivo, pero el provisional que hay... 15 minutos sale. Vale, pues entonces la diferencia es de más de medio punto de diferencia. Ha habido gobiernos anteriores de todos los colores que se han planteado sacar el precio de los carburantes del cálculo del IPC, porque el peso específico que tiene es tremendo. Es decir, con un mes solamente trabajando con un esfuerzo que está perdiendo dinero alguien, evidentemente, y ese alguien entiendo que son en este momento las operadoras, se ha conseguido bajar el IPC una barbaridad. Entonces, esto yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Creo que... ¿Usted lo sacaría? Yo sí lo sacaría, porque es que no tiene la proporcionalidad se pierde. O sea, le repito, el ejemplo es clarísimo. Tan solo un mes trabajando con un esfuerzo importante. El tema de los precios supone una caída de más de medio punto en el IPC. Entonces, esto, vamos, yo no soy un experto en el tema, pero desde luego se me ocurren pocos sectores donde manipulando, con buena intención se ha dicho, el tema del precio, sea tan fácil alcanzar una bajada de ese calibre. En cualquier caso, competencia lo que nos dice es que lo que hace falta precisamente en el sector de la gasolina es precisamente eso, competencia. Es decir, que hay que dar más entrada a mayores operadores, que hay que dar más entrada a nuevas estaciones de servicio. Bueno, a mí sobre ese tema me gustaría matizar dos cuestiones. Yo creo que utilizamos la palabra competencia para definir dos cuestiones y si me permite se las intento matizar, porque solamente estoy de acuerdo parcialmente en el argumento. Si por competencia entendemos la posibilidad de que el consumidor adquiera el mismo producto o similar con unas diferencias de precio según el establecimiento o marca a donde vaya, yo no estoy de acuerdo en que no haya competencia. Y le puedo poner innumerables ejemplos. Es decir, tengo conocimiento, por ejemplo, de grupos empresariales que trabajan con 11 estaciones de servicio y se les fijan 9 precios diferentes. Entonces, sí existe competencia en ese sentido. Existen puntos con precios sensiblemente diferentes por políticas comerciales diferentes. Pero en ese sentido yo creo que el consumidor sí tiene un abanico amplio de posibilidades para llegar a precios diferentes. Puede darse el caso de que efectivamente alguien diga, es que resulta que la diferencia es mínima o es muy pequeña o está... Bueno, es que seguramente la diferencia entre el café entre dos bares próximos o la diferencia entre dos tiendas de ropa que trabajan la misma calidad próximas, pues va a estar muy ajustada. Lo que plantea la Comisión Nacional de Competencia es una problemática, y también se llama competencia, es una problemática un poquito diferente, que deriva del origen de, en mi opinión al menos, y yo creo que coincide con la propia Comisión Nacional de Competencia y seguramente con todos los que conocemos el sector, de los orígenes de este sector. O sea, este sector no podemos olvidar que es un sector que procede de un monopolio, donde, bueno, pues era un poco café para todos,
aquello desaparece en el 92, se liberaliza en el 92. Y sorprendentemente estamos todos oyendo manifestaciones desde la propia administración de que habría que liberalizar el sector. No, el sector está liberalizado desde el 92. Otra cuestión es que haya una concentración, precisamente por las razones de ese origen, en 3 grandes marcas, 4. Y lo que sí que es cierto es que han ido llegando otras marcas, han intentado posicionarse, no lo han terminado de conseguir, unos se han marchado, otros han encontrado otros canales por los que meterse en el sector, pero ahí es donde hay un problema, digamos, estructural, que es el que comenta la Comisión Nacional de Competencia y la Comisión Nacional de Energía. Y para ahondar en ese problema estructural, para intentar solventarlo, ¿qué medidas se podrían adoptar? Bueno, a mí me gustaría tener la solución definitiva al tema, pero me consta que lo que se están barajando son soluciones del tipo de eliminación de precios máximos. Esto puede llevar a confusión, porque uno puede entender que cuando se habla de eliminar precios máximos, dice, bueno, pues si quitan el precio máximo, lo que va a hacer es dispararse hacia arriba el tema. Se habla de eliminar precios máximos y es un concepto más técnico que de difícil asimilación a lo mejor para el consumidor, porque el sistema de manejo y de fijación de precios en los tipos de contratos de comisión que hay procede en vez de abajo arriba, de arriba abajo. Es decir, se fija un precio máximo y a partir de ahí se detraen los márgenes que se pretenden ceder a las estaciones de servicio a las que yo represento y a las que no, pero vamos, a casi todas, ¿no? Esa es una posible solución. Yo sé que la Administración está barajando también la posibilidad de liberalizar, que es una de las quizás ataduras importantes que hay en el sector, que es el tema de las exclusividades. O sea, cuando una persona tiene por un plazo largo de tiempo firmado un contrato en exclusiva, su capacidad de discutir o de pelear o de regatear con su proveedor es prácticamente nula, ¿no? Entonces, están estudiando la posibilidad de abrir algún camino en esa línea para poder avanzar y eso permitiría la entrada quizás de algún otro operador que sin red propia pudiera acceder a la venta de producto a un precio más competitivo. Hombre, lo que sí estamos viendo es el auge, ¿no?, de las gasolineras low cost que pertenecen a cooperativas agrícolas, a hipermercados. De hecho, calculamos ya que un 23% de los litros que se venden en España, más o menos, se comercializan a través de estos canales. ¿Es una buena solución? Es una solución, si me lo permite, desde nuestro punto de vista, tremendamente peligrosa. Y no voy a inventar nada. O sea, yo soy de los que a veces piensa que lo que hay que hacer es copiar y copiar bien, a ser posible, porque los expertos, las experiencias las tienes alrededor, ¿no? Entonces, mire, en Francia, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo de esta política, se destrozó el tejido empresarial ya hace años. Más del 60% de las ventas de carburantes está en manos de grandes superficies y esto es una experiencia personal, pero es el único país de Europa donde he conducido y he tenido problemas de suministro, por ejemplo, en un fin de semana o en carreteras no principales. Las principales todas las gestionan las operadoras y las que de alguna manera están fuera del circuito principal, el tejido empresarial es incapaz de sostener instalaciones en condiciones. Esto hace poco, con unos compañeros en medios de comunicación de televisión, se lo comentaba, ellos venían de hacer un estudio en ese sentido y ratificaban lo que yo les decía. Dice, es cierto que hemos tenido problemas de suministro en Francia y además tienen el carburante más caro que nosotros. O sea que cuidado con la idea de que las low cost o que el tema de los hipers o las cooperativas puede suponer una solución, porque en todo caso lo que sí seguro supone es la destrucción de un tejido empresarial. Yo creo que tenemos probablemente la mejor red de estaciones de servicio de Europa, con diferencia, y sin embargo en el momento en que el hipermercado, que además utiliza una estrategia comercial diferente, se posicione y llega a controlar el tema, ya le repito la referencia de Francia, que es demoledora. Señor Brum, me piden los trastos de matar por aquí en la mesa, si le parece. Sí, espero que no sean demasiado duros con usted. No, espero yo también que no. Alfonso. No, que va, todo lo contrario. Sí.
la poca o mucha medida en que he tenido relaciones con el mundo empresarial de las estaciones de servicio, la verdad es que tengo muy buena referencia de ustedes, especialmente en Madrid, Antonio Nieva, que ha estado muchos años ayer estuve en la Cámara de Comercio, y la verdad es que daba y sigue dando gusto oírle, porque yo creo que se podrá tener más o menos razón o estar más o menos de acuerdo, pero a mí sí me parece que es una organización empresarial que tiene muy claras las cosas, y después de escucharle siempre la verdad es que aprende mucho. No, dos cuestiones. ¿Hasta qué punto estas 2, 3, casi 4 banderas que prácticamente monopolizan la distribución de carburantes en España tienen sometido con esos contratos, en muchos casos muy leoninos, estas explotadoras? Y la segunda pregunta que le iba a hacer, porque con el mundo de la segunda licencia del alcohol en Madrid, yo sé que las gasolineras aquí han sufrido mucho, y yo soy precisamente de los que defendí esa propuesta, y además curiosamente la hemos ganado hace relativamente bien poco, no solamente para sus clientes, sino también para los asociados nuestros de Cecoma. ¿Hasta qué punto en la cuenta de explotación de estas pequeñas distribuidoras o estas estaciones de servicio ha supuesto la entrada de nuevos artículos que no son estrictamente carburante y que sí se venden desde la alimentación, el tabaco, el alcohol, la prensa? ¿Eso ha supuesto una revolución? ¿Eso ha mejorado la competitividad o también les ha lastrado más? Pues empiezo por la segunda pregunta. Ha sido la salvación en muchísimos casos de los negocios empresariales. Una de las cuestiones que ahí me gustaría hacer llegar, y seguramente hemos tenido un mal proceso de comunicación en estos años atrás con respecto al consumidor, es que el consumidor cuando para en una estación de servicio identifica una gran marca, lo cual está muy bien, pero debajo de esa gran marca lo que hay es un empresario que es generalmente familiar, que en muchas ocasiones está él mismo al pie del cañón, que está manteniendo contra viento y mareo 4 o 5 puestos de trabajo, y que resulta que el señor que ha parado allí lo que está es indignado porque resulta que aquella marca le ha puesto no sé qué precio y se cabrea con el que está allí, ¿no? Entonces, esto para el empresario pequeñito, que es el 95% de los empresarios que representamos tanto aquí en Madrid como en la Confederación Nacional, el sector, digamos, del non-oil, como se conoce en el argot propio, ha sido prácticamente la salvación, porque ha supuesto perfectamente ingresar una serie de rendimientos que no se tenían a través del carburante. Cuando hace poco, si me permite rápidamente una anécdota, me preguntaban en un medio de comunicación, yo daba una explicación, intento darla mejor o peor, pero lo mejor que sé y desde luego con la mayor claridad posible, y detrás de mí había llamadas telefónicas, ¿no? Entonces llamó un señor, recuerdo que se llamaba Carmelo y era de Zaragoza, esto sí que se me quedó grabado, y entonces manifestó, dice, bueno, es que resulta que el presidente de la Confederación o no tiene buena información o la utiliza de forma interesada, porque yo conozco una estación que da 10 céntimos de descuento. Bueno, entonces, claro, esto hace mucho daño cuando hay tan poco rigor, ¿no? Es decir, mire, el 80% de las estaciones de servicio en España se mueve con márgenes de entre 5 y 6 céntimos de euro. Esto es casi un poquito más de lo que supuso la subida del IVA, por lo que hablábamos al principio del tema de impuestos. El 3% de subida es casi ya esa cantidad. O sea, fíjese de qué cifras estamos hablando, ¿no? Y con esto pretendo ligar con la primera pregunta que usted me hacía, los contratos, precisamente porque seguramente de aquellos polvos vienen estos lodos, al proceder de un monopolio, son unos contratos que venían con plazos larguísimos, de alguna manera muy complicados en cuanto a su desarrollo, y que tienen prácticamente imposible permitir que el empresario se pueda mover con cierta naturalidad en cuanto a competencia. Con esas cifras, desde luego, es muy difícil. Esos contratos, a pesar de la liberalización, de alguna manera se han ido reproduciendo, tanto por unos como por otros, incluso por los que han llegado nuevos. Es decir, sí. El problema es que a última hora el mercado va marcando las pautas para todos también. Y al final te encuentras que hoy, pues si no llegará a 10.000 estaciones de servicio, pues estamos un 70% con unos contratos absolutamente leoninos, difíciles de gestionar y de mejorar. Y para terminar, señor Bru, me quedan 30 segundos. Es una respuesta casi de sí o no. ¿Es un mito eso de que los lunes es más barato echar la gasolina?
Es un mito absoluto y rapidísimamente. Esto es algo que ha aparecido últimamente, pero porque tiene una explicación. Toda Europa, el Observatorio de Precios está comunicando precios los lunes. Aquí no se hacía, y esto me parece que habría que apuntarlo en el haber de la honorabilidad y de la honestidad. Pero claro, perjudicaba a la hora de comparar. Y entonces te dicen, oye, pues es que no sé qué país en Europa está más barato, ¿no? Lo para que han puesto el lunes. Y aquí ahora, de alguna manera, pues hay un poco más de énfasis en ese sentido. Y luego, un problema que también quiero comentar, si me lo permite, es que generalmente cuando se habla de precios hay hay poco rigor porque se habla de precio monolito. Cuidado, porque en España más del 50% de los litros que se venden están bonificados de alguna manera, bien sea por tarjetas profesionales, por tarjetas bancarias, por tarjetas de compañías de seguros, por tarjetas de compañías de alimentación, etcétera. Javier Bru Rodríguez, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y me tienen a su disposición cuando quieran. Un saludo. Gracias también a Alfonso Tezanos, a Ricardo Ruiz de la Serna, a Ramón Zarate. Un placer. Hasta la semana que viene. Y María, nos quedan 40 segundos. ¿Te da tiempo o no te da tiempo? Vamos a intentarlo, Arturo. Venga, vamos a intentarlo. Comenzamos con el titular de Alfonso Tezanos. Intervenidos estamos de una u otra manera. Todo el mundo sabe lo que tenemos en nuestra casa, pero nosotros no sabemos lo que ocurre en la de lo de los demás. Ricardo Ruiz de la Serna, es una supervisión que se hace sobre criterios técnicos, pero no solo eso, hay otros intereses, dice, porque Alemania ha dejado fuera de la supervisión a sus cajas. Lo de Banco Mare Nostrum y CEIS, dice Ruiz de la Serna, es un problema, es europeísta además, pero pone en cuestión las bondades de la unión política. Y Ramón Zarate, la foto fija del sistema financiero europeo no se conoce. Ahora todo depende porque todo va bien. Vamos ganando en financiación, pero el año que viene volverán los problemas y las tensiones. Presidente de la Comisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo, le saludamos y seguimos. Señor Zalba, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya he visto que el debate aquí levanta pasiones. Es intenso, la verdad es que he estado encantado de escucharlo. Y les voy a decir una cosa, en lo que estoy completamente de acuerdo es que tenemos que trabajar en la mejora de la legitimidad democrática de las instituciones europeas. O sea, en eso no puedo estar más de acuerdo. Dicho lo cual, hay instituciones que sí se someten a un control democrático más habitual, como puede ser el Banco Central Europeo. El señor Draghi, yo creo que soy vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo desde enero o febrero, y yo creo que ha estado mínimo 5 veces en el Parlamento. El lunes que viene vuelve otra vez al Parlamento, con lo cual yo sí que creo que el Parlamento, que es la única institución elegida directamente, representa un poco la soberanía popular, o sin un poco, y por tanto yo creo que esa institución, concretamente el Banco Central Europeo, sí que se somete a un control democrático. Claro, pero por ejemplo, cuando también es cierto que va el presidente del Consejo, el presidente de la Comisión, pero son figuras que supuestamente son los máximos gobernantes, los máximos dirigentes que tenemos, y los ciudadanos no tenemos opción de elegirlo, porque al señor Van Rompuy, le recuerdo que, nos guste o no nos guste, salió de un acuerdo entre Francia y Alemania. No le digo que no, yo ya le digo que creo que es la asignatura y el gran reto que tenemos en la Unión Europea, mejorar la legitimidad democrática. Y a mí no me preocupa tanto la elección del señor Van Rompuy o el señor Barroso, que al fin y al cabo han sido elegidos por gobiernos elegidos democráticamente. A mí más me preocupa que decisiones que se toman en el seno de la Comisión Europea, como puede ser las recomendaciones país, que en algunos casos son vinculantes para algunos países, pues no se sometan a ningún control democrático. Eso me preocupa más que la propia y la mera elección de un líder que es elegido al fin y al cabo por un gobierno elegido democráticamente. A mí más me preocupa la legitimidad democrática del día a día, de las decisiones importantísimas que se toman en el seno de la Unión Europea y que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Como por ejemplo la decisión de imponer a Monti en Italia. Bueno, mire usted, es verdad que los italianos, como han dicho ustedes, eligieron y votaron a Berlusconi, pero es verdad que cada una de las decisiones que ha tomado el señor Monti han tenido que ser refrendadas por un parlamento elegido democráticamente, y de hecho en el momento que el señor Monti no ha tenido ese apoyo parlamentario en una medida importante, el señor Monti ha dimitido, con lo cual también tengamos en cuenta y casi se nos viene abajo el chiringuito, permítame que se lo diga, señor Zalba. Casi bueno, entonces habrá que hacer han vuelto las dudas.
dudas, la prima de riesgo ha vuelto a subir, han vuelto las dudas sobre el futuro de la moneda única, han vuelto las dudas sobre lo que va a ocurrir en Italia, sobre su futuro político, sobre España. Pero han vuelto las dudas por la incertidumbre que supone que un primer ministro dimita, que haya unas elecciones y que no se vea claro un liderazgo en Italia, no en sí por la dimisión, sino la incertidumbre que conlleva ese hecho. Bueno, es que yo sí querría hacer una observación. ¿Quién controla democráticamente las decisiones políticas del señor Draghi? Mire usted, igualmente que se controlan las decisiones políticas que se toman o se han tomado en el seno del Banco de España. Digo, se han tomado porque... No, bueno, pero hablamos de la Unión Europea. Le digo, pero a ver, no me distraiga el tema. Le hablo de la Unión Europea. Yo le pregunto, el señor Draghi un día hace manifestaciones e insinúa que efectivamente el Banco Central Europeo va a intervenir con la deuda española. Otras veces dice que no, otras veces no sabe, no contesta. ¿Eso a qué político le tengo yo que escribir y decirle, oiga, basta ya de jugar? Porque en el fondo el señor Draghi es italiano. ¿Cree usted que el señor Draghi tiene una agenda política nacional, además de la que pueda tener el Banco Central? Yo no dudo de la imparcialidad del señor Draghi. No quiero dudar de la imparcialidad del señor Draghi. Yo creo el señor Draghi viene a la Comisión de Asuntos Económicos, en la que le podemos preguntar los diputados allí presentes lo que creamos conveniente, y le puedo asegurar que nunca, desde que estoy yo allí, el señor Draghi ha dejado de responder. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con sus respuestas, que a veces lo he estado y en otras ocasiones pues no lo he estado. Pero yo no creo que precisamente el Banco Central Europeo sea la institución más opaca de la Unión Europea. Insisto que hay instituciones donde se puede trabajar, donde se puede avanzar en aras de una mayor legitimidad democrática. Banco Central Europeo, que a partir del marzo de 2014 será el nuevo supervisor bancario. Acuerdo esta madrugada, después de 14 horas de reunión, para que hoy los jefes de Estado y de Gobierno lo refrenden. Ese supervisor bancario que va a estar limitado a tan solo unas 200 entidades aproximadamente de las 6.000. ¿Qué le parece el acuerdo conseguido esta noche? ¿Es histórico, como decía en su cuenta de Twitter el comisario Barnier? Mire usted, yo creo que es un acuerdo importantísimo. Es un acuerdo importantísimo por varios motivos. Primero, porque se da una señal a los ciudadanos y a los mercados de que este es un proceso completamente irreversible. Segundo, porque es algo importante y necesario que en una unión monetaria lleve parejo una unión económica y, en definitiva, política, como decían ustedes. Y este es un paso previo fundamental, pero absolutamente fundamental. Luego están los matices del acuerdo. Es evidente que un acuerdo entre 27 Estados miembros pues tiene que adaptarse a las realidades de los 27 Estados miembros. Yo no he tenido la oportunidad de leer en detalle el acuerdo, pero es verdad que no se supervisan de forma directa todas las instituciones europeas, pero si no me equivoco, y ya le digo que no con cautela estas declaraciones, la responsabilidad de la supervisión sí que es responsabilidad, por la redundancia, del Banco Central Europeo. Yo insisto, a mí me parece un acuerdo importantísimo. Esto es un paso adelante fundamental, y esto hace que las tensiones en el futuro, que las habrá, como decían ustedes, se minimicen. No tengan ninguna duda. Yo creo que... Veremos dígame. Entonces, le iba a preguntar, señor Zalba, una auténtica supervisión sobre, por ejemplo, bancos franceses, bancos alemanes, las cajas alemanas. Lo digo porque, y es algo también que no sé si ha llegado a tiempo de escucharlo, y lo estábamos comentando al principio de la tertulia, decíamos, oiga, es que sobre España hay una foto fija, nos guste o no nos guste, ya se ha desnudado a todo el sistema bancario. Ahora la Unión Europea nos dice, oiga, es que además de las que ya tienen nacionalizadas, tienen ustedes que nacionalizar también a CEIS y tienen ustedes que nacionalizar también a Banco Mare Nostrum. Y sin embargo, yo todavía no sé cuál es el estado de situación que tienen las cajas alemanas, por ejemplo, sobre las que hay muchas dudas, los bancos franceses que tienen deuda griega acumulada a punta pala. No sé tampoco cuál es la situación exacta de los bancos griegos o de los bancos italianos. Y mire usted, ¿y eso cree que es negativo para España? El hecho de que hayamos sido sometidos a una... No, yo no digo que sea negativo para España, al revés, al revés. Eso le iba a decir, al revés. Yo creo que somos un ejemplo, y de hecho le puedo decir que en las últimas semanas, en varios debates que hemos tenido, se ha alabado lo que ha hecho el gobierno español respecto a la transparencia y al striptease que han llamado algunos de nuestro sistema financiero español. Y yo creo que no somos conscientes del ejercicio de responsabilidad que hemos hecho, y ahora somos, en este caso, un ejemplo en Europa. Y esto no va a traer más que
beneficios a la economía española, no tenga usted ninguna duda. Y yo, claro, allá sabrán los alemanes lo que quieren hacer con sus sistemas, con sus cajas. Yo le puedo asegurar que creo firmemente que cualquier entidad, por pequeña que sea, puede convertirse en sistémica. Eso se lo aseguro. Dicho lo cual, también tenemos que ser conscientes que marzo de 2014 está a la vuelta de la esquina, y que cambiar la supervisión de un continente, de la primera potencia comercial del mundo, no es sencillo. Eso tenemos que ser conscientes, que una institución como el Banco Central Europeo, que a fecha de hoy solo es responsable de la política monetaria, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad sobre la supervisión bancaria, es evidente que en un tan breve espacio de tiempo ser el responsable de la supervisión directa de 6.000 entidades, pues era un reto cuanto menos difícil, si no imposible. Hombre, de todos no. Tenga en cuenta que el Reino Unido, Suecia y República Checa ya han dicho que ellos no quieren estar. Bueno, disculpe usted, pero me parece que el resto son 6.000 entidades, si no me equivoco. Uh-huh. Pero bueno, ponga usted 5.000. Sí, le puedo asegurar que no es un reto fácil, con lo cual yo creo que mientras la responsabilidad de la supervisión al final sea del Banco Central Europeo, entonces sí es un acuerdo histórico, le puedo asegurar. ¿Y qué lleva al Reino Unido, por ejemplo, donde tenemos a la City, donde tenemos el punto fuerte de los mercados en Europa, a decir, oiga, yo no quiero estar porque a mí no me interesa, yo prefiero estar al margen? Algo tendrá. Bueno, mire usted, pero el Reino Unido le puedo asegurar que en los debates que hemos tenido en el Parlamento y en la Comisión de Asuntos Económicos estaba francamente preocupado por quedarse fuera de esta supervisión, con lo cual algo bueno tendrá también esta supervisión cuando ha habido también reticencias y grandes debates internos por parte del Reino Unido sobre si adherirse o no adherirse, con lo cual yo lo veo desde el otro punto de vista. Pablo Zalba, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo. Un placer tenerle aquí en primera hora, como siempre. Muchísimas gracias y buenos días a todos los oyentes. Un saludo, hasta luego. Señores, 8 de la mañana, 38 minutos de la mañana, Javier Bru, él es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, la primera pregunta yo creo que casi es obligatoria, porque yo creo que ahora mismo, si nos pregunta a cualquiera de nosotros, todavía no, o a cualquiera de los que nos esté escuchando, no sabemos cómo se establece el precio de la gasolina. Es decir, ¿por qué sube de una semana a otra, de repente baja y de repente vuelve a subir? Bueno, buenos días otra vez y agradezco además la oportunidad de poder explicar algunas de estas cuestiones. El precio de la gasolina, desde luego, tiene tres componentes clarísimos, o cuatro diría yo. Evidentemente, el precio de la materia prima. Otra parte tremendamente importante, y luego podemos hablar de porcentajes, es la cuestión impositiva. Y, por último, está la parte, digamos, que supone costes generales y costes de manipulación y de márgenes para tanto mayoristas como minoristas. Además, a eso habría que añadir el efecto que tiene el que normalmente el carburante se cotiza en dólares y entonces siempre hay ahí también un problema derivado del cambio de divisa, tema de reservas estratégicas, en fin, la fijación del precio no es fácil de determinar, oscila muchísimo, cambia muchísimo. Y bueno, es algo que de todas formas lo que sí es cierto es que es a nivel internacional, o sea, no nos lo hemos inventado aquí tampoco. No, evidentemente es a nivel internacional. Sin embargo, evidentemente tenemos por un lado el coste de la materia prima, que es igual para toda Europa, el coste de conversión de la divisa, que es igual para toda Europa. Luego, entonces, el problema lo tenemos que tener en los impuestos y en los costes generales de manipulación y de beneficio para mayoristas y minoristas. Bueno, no es exactamente igual para toda Europa, no, porque depende un poco de los costes de posicionamiento de producto en donde se posicione. O sea, no se puede ser muy simplista en esta cuestión, pero evidentemente luego sí es cierto que la carga impositiva y la parte de márgenes y reservas estratégicas, pues evidentemente digamos que es la variable que puede diferenciar. Por eso se habla de que si se es más caro o no antes de impuestos que en otros países de Europa, aunque el precio de venta público, que esto es una cuestión también tremendamente comprobable, en el mismo cuadro, por ejemplo, que se ha publicado en muchos medios de comunicación, queda meridianamente claro que el precio de venta público, estamos hablando de vigésimo primer país a nivel de Europa, de zona euro. O sea, estamos rodeados de precios más caros en Italia, en Portugal, en Francia, en Inglaterra. Lo que pasa es que el debate está en si es antes o después de impuestos esta cuestión. La carga impositiva es prácticamente casi el 50% del precio. De todas maneras, sí que hemos visto, después de la reunión que mantenía hace unas semanas el gobierno con las petroleras, en las que les decía, oiga,
estamos en un momento complicado, hay que bajar un poco el precio, y hemos visto cómo la gasolina, le hablo del precio de Simplamo 95, que es el que más conozco, pasaba prácticamente del €1,50, y estos días lo estoy viendo a 1,37 en alguna gasolinera. Sí, efectivamente, si cogemos, por ejemplo, le voy a hablar un poco de memoria, pero tengo aquí algún dato que podríamos contrastar perfectamente. Desde finales de agosto, que es cuando marcó techos los precios, tanto diésel como gasolina, hasta prácticamente finales de noviembre, la diferencia de precio, estamos hablando de las antiguas pesetas, de 17 y de 27 pesetas, según fuera gasoil o si fuera gasolina. O sea, la bajada es tremenda. Hay un antecedente, y esto es importante. Yo lo que me gustaría es poner un poquito de serenidad en un momento en el que yo creo que todos estamos muy nerviosos con estas cuestiones, por razones obvias, porque efectivamente el mercado está muy complicado y todos estamos un poquito nerviosos. Hay un precedente. A finales del 99-2000 ya se produjo una situación en la que durante el último trimestre, cuando había que cuadrar los números para poder converger con el euro, durante un trimestre se estuvo vendiendo por debajo de costes en aquel momento. Ese esfuerzo económico, como el que ahora se está produciendo, yo creo que es el resultado de unas negociaciones que todos conocemos que se produjeron entre administración y operadoras para pedir un esfuerzo especial. Y si me permite, alargo el argumento a una cuestión que es, digamos que terrible, y que yo creo que tiene un peso específico bárbaro en este momento. En el mes de noviembre, que ha habido esta bajada tremenda, la caída del IPC ha sido de 0,6. Mañana me parece que sale el dato definitivo, pero el provisional que hay... 15 minutos sale. Vale, pues entonces la diferencia es de más de medio punto de diferencia. Ha habido gobiernos anteriores de todos los colores que se han planteado sacar el precio de los carburantes del cálculo del IPC, porque el peso específico que tiene es tremendo. Es decir, con un mes solamente trabajando con un esfuerzo que está perdiendo dinero alguien, evidentemente, y ese alguien entiendo que son en este momento las operadoras, se ha conseguido bajar el IPC una barbaridad. Entonces, esto yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Creo que ¿usted lo sacaría? Yo sí lo sacaría, porque es que no tiene la proporcionalidad se pierde. O sea, le repito, el ejemplo es clarísimo. Tan solo un mes trabajando con un esfuerzo importante. El tema de los precios supone una caída de más de medio punto en el IPC. Entonces, esto, vamos, yo no soy un experto en el tema, pero desde luego se me ocurren pocos sectores donde manipulando, con buena intención se ha dicho, el tema del precio, sea tan fácil alcanzar una bajada de ese calibre. En cualquier caso, competencia lo que nos dice es que lo que hace falta precisamente en el sector de la gasolina es precisamente eso, competencia. Es decir, que hay que dar más entrada a mayores operadores, que hay que dar más entrada a nuevas estaciones de servicio. Bueno, a mí sobre ese tema me gustaría matizar dos cuestiones. Yo creo que utilizamos la palabra competencia para definir dos cuestiones y si me permite se las intento matizar, porque solamente estoy de acuerdo parcialmente en el argumento. Si por competencia entendemos la posibilidad de que el consumidor adquiera el mismo producto o similar con unas diferencias de precios según el establecimiento o marca a donde vaya, yo no estoy de acuerdo en que no haya competencia. Y le puedo poner innumerables ejemplos. Es decir, tengo conocimiento, por ejemplo, de grupos empresariales que trabajan con 11 estaciones de servicio y se les fijan 9 precios diferentes. Entonces, sí existe competencia en ese sentido. Existen puntos con precios sensiblemente diferentes por políticas comerciales diferentes. Pero en ese sentido yo creo que el consumidor sí tiene un abanico amplio de posibilidades para llegar a precios diferentes. Puede darse el caso de que efectivamente alguien diga, es que resulta que la diferencia es mínima o es muy pequeña o está... Bueno, es que seguramente la diferencia entre el café entre dos bares próximos o la diferencia entre dos tiendas de ropa que trabajan la misma calidad próximas, pues va a estar muy ajustada. Lo que plantea la Comisión Nacional de Competencia es una problemática, y también se llama competencia, es una problemática un poquito diferente, que deriva del origen de, en mi opinión al menos, y yo creo que coincide con la propia Comisión Nacional de Competencia y seguramente con todos los que conocemos el sector, de los orígenes de este sector. O sea, este sector no podemos olvidar que es un sector que procede de un monopolio, donde, bueno, pues era un poco café para todos,
aquello desaparece en el 92, se liberaliza en el 92. Y sorprendentemente estamos todos oyendo manifestaciones desde la propia administración de que habría que liberalizar el sector. No, el sector está liberalizado desde el 92. Otra cuestión es que haya una concentración, precisamente por las razones de ese origen, en 3 grandes marcas, 4, y lo que sí que es cierto es que han ido llegando otras marcas, han intentado posicionarse, no lo han terminado de conseguir, unos se han marchado, otros han encontrado otros canales por los que meterse en el sector, pero ahí es donde hay un problema, digamos, estructural, que es el que comenta la Comisión Nacional de Competencia y la Comisión Nacional de Energía. Y para ahondar en ese problema estructural, para intentar solventarlo, ¿qué medidas se podrían adoptar? Bueno, a mí me gustaría tener la solución definitiva al tema, pero me consta que lo que se están barajando son soluciones del tipo de eliminación de precios máximos. Esto puede llevar a confusión, porque uno puede entender que cuando se habla de eliminar precios máximos, dice, bueno, pues si quitan el precio máximo, lo que va a hacer es dispararse hacia arriba el tema. Se habla de eliminar precios máximos, y es un concepto más técnico que de difícil asimilación a lo mejor para el consumidor, porque el sistema de manejo y de fijación de precios en los tipos de contratos de comisión que hay procede, en vez de abajo arriba, de arriba abajo. Es decir, se fija un precio máximo y a partir de ahí se detraen los márgenes que se pretenden ceder a las estaciones de servicio a las que yo represento y a las que no, pero vamos, a casi todas, ¿no? Esa es una posible solución. Yo sé que la Administración está barajando también la posibilidad de liberalizar, que es una de las quizás ataduras importantes que hay en el sector, que es el tema de las exclusividades. O sea, cuando una persona tiene por un plazo largo de tiempo firmado un contrato en exclusiva, su capacidad de discutir o de pelear o de regatear con su proveedor es prácticamente nula, ¿no? Entonces, están estudiando la posibilidad de abrir algún camino en esa línea para poder avanzar, y eso permitiría la entrada quizás de algún otro operador que sin red propia pudiera acceder a la venta de producto a un precio más competitivo. Hombre, lo que sí estamos viendo es el auge, ¿no?, de las gasolineras low cost que pertenecen a cooperativas agrícolas, a hipermercados. De hecho, calculamos ya que un 23% de los litros que se venden en España, más o menos, se comercializan a través de estos canales. ¿Es una buena solución? Es una solución, si me lo permite, desde nuestro punto de vista, tremendamente peligrosa. Y no voy a inventar nada. O sea, yo soy de los que a veces piensa que lo que hay que hacer es copiar y copiar bien, a ser posible, porque los expertos, las experiencias las tienes alrededor, ¿no? Entonces, mire, en Francia, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo de esta política, se destrozó el tejido empresarial ya hace años. Más del 60% de las ventas de carburantes está en manos de grandes superficies, y esto es una experiencia personal, pero es el único país de Europa donde he conducido y he tenido problemas de suministro, por ejemplo, en un fin de semana o en carreteras no principales. Las principales todas las gestionan las operadoras, y las que de alguna manera están fuera del circuito principal, el tejido empresarial es incapaz de sostener instalaciones en condiciones. Esto hace poco, con unos compañeros en medios de comunicación de televisión, se lo comentaba. Ellos venían de hacer un estudio en ese sentido y ratificaban lo que yo les decía. Dice, es cierto que hemos tenido problemas de suministro en Francia y además tienen el carburante más caro que nosotros. O sea que cuidado con la idea de que las low cost o que el tema de los hipers o las cooperativas puede suponer una solución, porque en todo caso lo que sí seguro supone es la destrucción de un tejido empresarial. Yo creo que tenemos probablemente la mejor red de estaciones de servicio de Europa, con diferencia, y sin embargo, en el momento en que el hipermercado, que además utiliza una estrategia comercial diferente, se posicione y llega a controlar el tema, ahí ya le repito la referencia de Francia, que es demoledora. Señor Bru, me piden los trastos de matar por aquí en la mesa, si le parece. Sí, espero que no sean demasiado duros con usted. No, espero yo también que no. Alfonso. No, que va todo lo contrario. Sí. La poca o mucha medida en que he tenido relaciones con el mundo empresarial de las estaciones de servicio, la verdad es que tengo muy buena referencia de ustedes, especialmente en Madrid. Antonio Nieva, que ha estado muchos años ayer estuve en la Cámara de Comercio, y la verdad es que daba y sigue dando gusto oírle por
porque yo creo que se podrá tener más o menos razón o estar más o menos de acuerdo, pero a mí sí me parece que es una organización empresarial que tiene muy claras las cosas y después de escucharle siempre la verdad es que aprende mucho. No, dos cuestiones. ¿Hasta qué punto estas 2, 3, casi 4 banderas que prácticamente monopolizan la distribución de carburantes en España tienen sometido con esos contratos, en muchos casos leoninos, estas explotadoras? Y la segunda pregunta que le iba a hacer, porque con el mundo de la segunda licencia del alcohol en Madrid, yo sé que las gasolineras aquí han sufrido mucho, y yo soy precisamente de los que defendí esa propuesta, y además curiosamente la hemos ganado hace relativamente bien poco, no solamente para sus clientes, sino también para los asociados nuestros de Cecoma. ¿Hasta qué punto en la cuenta de explotación de estas pequeñas distribuidoras o estas estaciones de servicio ha supuesto la entrada de nuevos artículos que no son estrictamente carburante y que sí se venden desde la alimentación, el tabaco, el alcohol, la prensa? ¿Eso ha supuesto una revolución? ¿Eso ha mejorado la competitividad o también les ha lastrado más? Pues empiezo por la segunda pregunta. Ha sido la salvación en muchísimos casos de los negocios empresariales. Una de las cuestiones que ahí me gustaría hacer llegar, y seguramente hemos tenido un mal proceso de comunicación en estos años atrás con respecto al consumidor, es que el consumidor cuando para en una estación de servicio identifica una gran marca, lo cual está muy bien, pero debajo de esa gran marca lo que hay es un empresario que es generalmente familiar, que en muchas ocasiones está él mismo al pie del cañón, que está manteniendo contra viento y mareo 4 o 5 puestos de trabajo, y que resulta que el señor que ha parado allí lo que está es indignado porque resulta que aquella marca le ha puesto no sé qué precio y se cabrea con el que está allí, ¿no? Entonces, esto para el empresario pequeñito, que es el 95% de los empresarios que representamos tanto aquí en Madrid como en la Confederación Nacional, el sector, digamos, del non-oil, como se conoce en el argot propio, ha sido prácticamente la salvación, porque ha supuesto perfectamente ingresar una serie de rendimientos que no se tenían a través del carburante. Cuando hace poco, si me permite rápidamente una anécdota, me preguntaban en un medio de comunicación, yo daba una explicación, intento darla mejor o peor, pero lo mejor que sé y desde luego con la mayor claridad posible, y detrás de mí había llamadas telefónicas, ¿no? Entonces llamó un señor, recuerdo que se llamaba Carmelo y era de Zaragoza, esto sí que se me quedó grabado, y entonces manifestó, dice, bueno, es que resulta que el presidente de la Confederación o no tiene buena información o la utiliza de forma interesada, porque yo conozco una estación que da 10 céntimos de descuento. Bueno, entonces, claro, esto hace mucho daño cuando hay tan poco rigor, ¿no? Es decir, mire, el 80% de las estaciones de servicio en España se mueve con márgenes de entre 5 y 6 céntimos de euro. Esto es casi un poquito más de lo que supuso la subida del IVA, por lo que hablábamos al principio del tema de impuestos. El 3% de subida es casi ya esa cantidad. O sea, fíjese de qué cifras estamos hablando, ¿no? Y con esto pretendo ligar con la primera pregunta que usted me hacía, los contratos, precisamente porque seguramente de aquellos polvos vienen estos lodos, al proceder de un monopolio, son unos contratos que venían con plazos larguísimos, de alguna manera muy complicados en cuanto a su desarrollo, y que tienen prácticamente imposible permitir el que el empresario se pueda mover con cierta naturalidad en cuanto a competencia. Con esas cifras, desde luego, es muy difícil. Esos contratos, a pesar de la liberalización, de alguna manera se han ido reproduciendo, tanto por unos como por otros, incluso por los que han llegado nuevos. Sí. El problema es que a última hora el mercado va marcando las pautas para todos también. Y al final te encuentras que hoy, pues si no llegará a 10.000 estaciones de servicio, pues estamos un 70% con unos contratos absolutamente leoninos, difíciles de gestionar y de mejorar. Y para terminar, señor Bru, me quedan 30 segundos. Es una respuesta casi de sí o no. ¿Es un mito eso de que los lunes es más barato echar la gasolina? Es un mito absoluto y rapidísimamente. Esto es algo que ha aparecido últimamente, pero porque tiene una explicación. Toda Europa, el Observatorio de Precios está comunicando precios los lunes. Aquí no se hacía, y esto me parece que habría que apuntarlo en el haber de la honorabilidad y de la honestidad,
pero claro, perjudicaba a la hora de comparar. Y entonces te dicen, oye, pues es que no sé qué país en Europa está más barato, ¿no? Lo para que han puesto el lunes. Y aquí ahora, de alguna manera, pues hay un poco más de énfasis en ese sentido. Y luego, un problema que también quiero comentar, si me lo permite, es que generalmente cuando se habla de precios hay hay poco rigor porque se habla de precio monolito. Cuidado, porque en España más del 50% de los litros que se venden están bonificados de alguna manera, bien sea por tarjetas profesionales, por tarjetas bancarias, por tarjetas de compañías de seguros, por tarjetas de compañías de alimentación, etcétera. Javier Bru Rodríguez, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y me tienen a su disposición cuando quieran. Un saludo. Gracias también a Alfonso Tezanos, a Ricardo Ruiz de la Serna, Ramón